Kaixo guztioi eta arratsaldeon. Bienvenidos a este webinar informativo sobre el proyecto de interconexión con Francia por el Golfo de Vizcaya. Debido a la situación epidemiológica que aún vivimos, nos vemos obligados a celebrar este evento de manera virtual, confiando, eso sí, en que sea igualmente útil y enriquecedor para todos. El nuevo y futuro enlace submarino nos permitirá incrementar la capacidad de interconexión con nuestro país vecino desde los 2.800 megavatios actuales hasta los 5.000. Esta nueva infraestructura favorecerá, por un lado, la integración de energías renovables, incrementará la eficiencia y la competitividad de los sistemas eléctricos y reforzará la seguridad de suministro en ambos países. Además, ayudará a avanzar en la consolidación del sistema eléctrico europeo, que es un elemento decisivo y muy importante para alcanzar los objetivos de descarbonización y de lucha contra el cambio climático que requieren la transición energética. Durante la próxima hora y media vamos a hacer un recorrido completo por todo el proyecto, deteniéndonos en su presente y en su futuro. Para ello, hemos estructurado este webinar en 4 bloques temáticos. Empezaremos hablando del contexto y de la situación actual del proyecto. El segundo bloque temático analizará y presentará las aportaciones que la ciudadanía hizo durante el proceso de participación en 2018 y veremos en qué medida estas aportaciones se han incorporado al diseño del proyecto. Además, compartiremos algunos ejemplos de construcción de proyectos similares y presentaremos el diseño preliminar. En el tercer bloque hablaremos de los campos magnéticos de corriente continua y cerraremos este bloque informativo con un cuarto bloque sobre los próximos pasos del proyecto. Finalizaremos la tarde con un turno de preguntas y respuestas. Es aquí cuando os vamos a dar voz, cuando os vamos a dar la posibilidad de que nos hagáis llegar todas las preguntas y las dudas que tengáis al respecto. Para ello, como sabéis, la plataforma a través de la cual estamos retransmitiendo este webinar os posibilita la opción de redactar y de enviarnos cualquier consulta. Lo podéis hacer debajo de en la opción que está bajo la pestaña de Haz tu pregunta. Dedicaremos al menos 30 minutos a resolver todas las dudas. Y ahora ya sí, sin más preámbulo, abrimos el primer bloque temático de la tarde y lo hacemos hablando, como os comentaba, del contexto y de la situación actual del proyecto. Para ello, quisiera ceder la palabra a Juan Prieto, responsable del proyecto por parte de Red Eléctrica, y Antonio González, que es el delegado regional norte de Red Eléctrica. Muy bien, buenas tardes. Para empezar, en este primer bloque queríamos explicar cuál es el contexto y el estado del proyecto. Brevemente, vamos a resumir de nuevo los objetivos que tiene este proyecto de interconexión con Francia a través del Golfo de Vizcaya y que están resumidos en esa hoja de la presentación. El fundamental es aumentar la integración de energías renovables, es decir, facilitar la transición energética y conseguir un sistema eléctrico más descarbonizado. Pero ese no es el único. Al fomentarla, al incrementar la capacidad de interconexión que tenemos con Europa, también se permite que los sistemas eléctricos sean más eficientes y, por tanto, poder contar con electricidad al mejor precio para todos los consumidores. Esos son los objetivos principales de esta y cualquier interconexión, pero fundamentalmente esta, ya que la península ibérica actualmente es prácticamente una isla eléctrica respecto a las conexiones con Europa. En este proyecto tiene como objetivo principal, como ya hemos mencionado, aumentar la capacidad de interconexión con Europa hasta alcanzar los 5.000 megavatios y este proyecto está compuesto por un doble enlace de 1.000 megavatios, es decir, que incrementaremos en 2.000 megavatios la capacidad de intercambio. En cuanto al alcance del proyecto, como resumen breve, lo podemos dividir el alcance del proyecto en 4 partes. La primera, la conexión
con la red eléctrica existente en el País Vasco, desde la subestación eléctrica existente en Gatica, al norte de Bilbao, mediante un tramo terrestre de unos 13 kilómetros hasta llegar a la costa. Desde ahí hay un tramo submarino de unos 300 kilómetros de longitud, salvo un pequeño tramo terrestre para rodear el cañón de Cap Bretón, para alcanzar la zona de las Landas y terminar en un tramo terrestre de unos 80 kilómetros hasta la parte norte de la ciudad de Burdeos, que es la subestación eléctrica existente de la red francesa Cuvnese. Por último, para conectar con estas dos subestaciones existentes en el lado del País Vasco y en el lado francés, pues se instalan unas estaciones conversoras de corriente alterna, corriente continua. Durante las presentaciones de hoy lo que intentamos es explicar el estado del proyecto y el detalle de su diseño preliminar, pero antes de entrar a eso queríamos explicar, y para ello mi compañero Antonio va a explicar los pasos anteriores que hemos ido dando desde que presentamos el proyecto en 2017. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues como estaba comentando Juan, el director de proyecto, en los años 2018-2019, mantuvimos un contacto muy cercano con el territorio, organizamos más de 20 eventos a los cuales acudieron más de 700 personas en total y pudimos ver un primer esbozo de cuál sería la solución, cuál sería la previsión inicial de por dónde podía llegar la solución. Se planteaban diferentes opciones, con líneas aéreas o líneas soterradas hasta llegar al mar, con diferentes ubicaciones para la estación conversora. Y tras toda esa cantidad de información que fuimos recibiendo del territorio y de las administraciones con las que interactuamos también, por supuesto, nos pusimos a redactar la documentación técnica, principalmente estudio de impacto ambiental y proyecto de ejecución, para poder iniciar la tramitación que ahora lanzamos. Posteriormente, Juan comentará la parte técnica que ha sucedido en la parte francesa, que ha supuesto un retraso en la presentación de esta documentación y que nos ha hecho, pues bueno, que en vez de presentarlo cuando queríamos haberlo presentado hace más de un año, pues hayamos tenido que esperar hasta ahora. En aquel momento pudimos hacer todas estas actuaciones y todos estos encuentros de forma física. En este momento estamos realizándolo de forma virtual, igual que mantuvimos la semana pasada y la anterior reuniones con ayuntamientos y con administraciones de forma virtual, a la espera de que la situación mejore y podamos realizar encuentros físicos a los que poder dar respuesta a esa demanda por parte del territorio, que ya nos ha llegado tanto de ayuntamientos como de particulares, en los cuales reclaman que la información virtual no es suficiente, puesto que hay gente que puede no tener acceso a ella. En ese sentido, contestar ya y anticipar que bueno, este es un proceso largo. De momento vamos a presentar un estudio de impacto ambiental y un anteproyecto que ahora os detallaremos, pero posteriormente hay otra segunda fase de información pública y en cuanto la situación lo permita, mantendremos la máxima transparencia como siempre hemos hecho y trataremos de realizar encuentros físicos en el territorio para poder contestar a todas las preguntas y facilitar toda la información que en ese momento sea necesario. Como comentaba Juan, esta interconexión va a dar respuesta a una demanda, digamos, energética del país. No hay intercambio suficiente con Europa. Hoy mismo se ha batido el récord, digamos, de energía generada con origen solar. Han sido 11.000 megavatios con un 37% de la demanda nacional peninsular facilitada de origen solar, lo cual nos da una idea de la importancia y la necesidad de esas interconexiones con Europa, puesto que en un momento determinado en el que podemos tener un día como hoy, con el sol y con una potencia de 11.000 megavatios generada de origen solar, si a eso le añadimos una potencia instalada eólica que ronda en breve los 30.000 megavatios, pues tenemos más que cubierta toda la demanda y toda la necesidad que tenemos tanto en España como en Portugal. Con lo cual, la viabilidad y la posibilidad de poder evacuar ese sobrante hacia Centro Europa,
no solo hacia Francia, sino hacia Centro Europa, pues puede y va a generar una riqueza para el territorio y va a generar una menor emisión de CO2 y, por supuesto, y muy necesario también, un equilibrio en cuanto a los precios que se pagan en todo el territorio europeo. Sin más, Juan, te cedo la palabra y continuamos. Muy bien, gracias, Toño. Pues resumiendo un poco, ya los hemos dicho, pero los pasos anteriores o los principales pasos del proceso desde 2018, pues desde finales de 2017 hasta mediados de 2018 realizamos un proceso de participación pública, como hemos dicho, en una fase temprana del proyecto, y eso nos ayudó a recoger, pues, con la participación de más de 600 personas y recogimos por escrito más de 1.300 escritos o manifestaciones del territorio, y con eso nos ha ayudado a la fase siguiente de estudios técnicos y ambientales. En paralelo a esta fase de participación pública hicimos la fase reglada de consultas previas ambientales, y en el 2019 el otro hito principal del proyecto fue el descubrimiento de la inestabilidad geológica en el cañón submarino de Cap Breton, que eso en aguas francesas, y eso lo que nos ha obligado es a realizar un esfuerzo adicional en esa zona para buscar trazados alternativos para viabilizar ese problema geológico, y por eso nos ha ocupado buena parte del año 2020. En cuanto al programa general del proyecto, aquí se puede ver el esquema con la planificación a grandes rasgos del proyecto. Después de la fase primera de consultas en la fase temprana, ahí está marcado en 2019 la inestabilidad geológica encontrada. En paralelo seguimos con los estudios técnicos y ambientales para proponer el trazado y la solución técnica de menor impacto ambiental. Y en el momento en el que estamos ahora, en mayo de 2021, bueno, pues empieza una nueva fase del proyecto con la presentación de los anteproyectos y este estudio de impacto ambiental para que se inicie su tramitación. Esta tramitación luego veremos en los siguientes pasos, pero durará año y medio aproximadamente, ¿no? Como poco, con lo cual, bueno, la fase siguiente de fabricación y construcción, fabricación de los cables y construcción de la infraestructura, pues no será antes de bien entrado 2023 hasta 2026, cuando después de una fase de ensayos, pruebas y operación en pruebas, pues ya en 2027 tenemos previsto que podamos poner en servicio este proyecto. Como digo, ahora en mayo empieza la primera fase de la tramitación con la primera información pública de la solución de propuesta a nivel de anteproyecto. Es decir, vale, y ahora ya podemos pasar al segundo bloque. En el que entraremos más en detalle en qué ha aportado la ciudadanía al proyecto. Pues muchas gracias a Juan y Antonio por las explicaciones en este primer bloque. Damos paso al segundo bloque que nos comentaba ya Juan, en el que, como decía, vamos a empezar analizando y profundizando en todas las aportaciones que la ciudadanía hizo a través del proceso de participación que se celebró en 2018. En este punto queríamos detenernos especialmente para agradecer a las más de 1.000 personas que participaron y contribuyeron con comentarios, con ideas, todas ellas enfocadas a mejorar el proyecto. Para presentar este segundo bloque quisiera ceder la palabra, por un lado, a Raúl Moedano, que es técnico de Biosfera 21, autores del estudio de impacto ambiental, y a Diego Fernández, técnico de medio ambiente de Red Eléctrica. Gracias. Buenas tardes. Sí, nosotros vamos a empezar ofreciendo un resumen de la participación pública, sobre todo de todos aquellos aspectos
que suscitaron más interés por parte de la ciudadanía y os queremos explicar cómo se han tenido en cuenta a la hora de diseñar el proyecto y diseñar la solución propuesta. A continuación lo que haremos será explicar el resultado, cómo hemos elaborado el estudio de impacto ambiental y qué aspectos han tenido en cuenta a nivel ambiental para diseñar la solución tanto de implantación de la estación conversora como del trazado del cable subterráneo. En cuanto a la participación pública, como ya os han comentado anteriormente, empezó en 2017 hasta entre julio y septiembre de 2017 y se recogieron numerosas cuestiones planteadas por la ciudadanía que hemos intentado recoger en el proyecto. Sobre todo, había un cuestionamiento general sobre la necesidad y justificación del proyecto, pero también había una preocupación por la ubicación de la estación conversora, por dónde se podría ubicar, el impacto visual que tendría, qué efectos podría tener en cuanto al ruido, en cuanto a los campos magnéticos. Otro elemento que suscitó mucho interés fue, por ejemplo, proponer estudiar el soterramiento de toda la instalación en el tramo terrestre. Otras medidas, por ejemplo, como el desmontaje de líneas existentes a 400 kilovoltios que había también en el entorno. Por ejemplo, cómo evitar afecciones a terrenos agrícolas, ganaderos, qué afección podía tener el proyecto sobre el sector primario, sobre las actividades forestales, ganaderas, agrícolas, si se podían utilizar pistas forestales, por ejemplo, para soterrar las nuevas líneas, utilizar el trazado para soterramiento de carreteras, de pistas existentes, de carriles bici y, sobre todo, afectar mínimamente a la población durante la construcción y la explotación. También nos pedíais incluir detalles sobre el punto de aterraje, la afección que podía tener a la actividad pesquera y el hecho de que es un territorio que tiene una alta cantidad de infraestructuras y también, por ejemplo, las compensaciones que se podrían tener en cuenta a municipios y particulares. En el bloque que vamos a presentar ahora vamos a intentar dar respuesta a todas estas cuestiones, iremos avanzando a partir del estudio de impacto ambiental, cómo ha tenido en cuenta la evaluación ambiental para ubicar todas las infraestructuras, desde la estación conversora hasta el trazado del cable, y a partir de ahora bueno, pues, enlazamos con la explicación de la estación conversora. Me acompaña Raúl, que irá dando respuesta a varias de estas cuestiones que nos estáis planteando. Entonces, por ejemplo, Raúl, para empezar, una cuestión que se había planteado era si se podría ubicar la estación conversora en Lemoiz en vez de en Gatica. En esta cuestión, ¿qué podemos explicar? Pues te cuento, Diego. En Lemoiz se identificaron dos zonas donde podría ir ubicada la estación conversora. Una primera zona que estaba en un sitio elevado y que fue descartada por su elevado impacto paisajístico. Si se ubicara la estación conversora allí, pues la afección a la población y el impacto paisajístico que se generaría sería muy elevado. También se abordó la posibilidad de ubicarla en el entorno de la central de Lemoiz, en la zona de aparcamiento y la zona que todavía, donde se ubica la antigua central. ¿Qué ocurre? Que allí la superficie que teníamos disponible no era suficiente para albergar la central conversora, entonces también se descartó. Además hay que tener en cuenta que plantear la estación conversora en Lemoiz implicaba realizar una línea en alterna hasta conectar con Gatica. Eso genera que el soterramiento de la línea de una corriente alterna sería mucho mayor que el soterramiento y la afección que genera una corriente continua, que es la que está proyectada. Gracias, Raúl. Entonces, una vez descartado Lemoiz, lo que hemos hecho ha sido, a través de un estudio multicriterio, el estudio de impacto ambiental, se han estudiado diferentes ámbitos en el entorno de la actual subestación de Gatica donde poder implantar la estación conversora. Para ello se han estudiado 4 alternativas alrededor de la actual subestación de Gatica. Entonces, ahora, Raúl, ¿nos puedes explicar cómo hemos llegado a definir la solución de menor impacto, por favor?
Sí, os cuento. Alrededor de Gatica se plantearon 4 alternativas. Una justo enfrente, en un antiguo vertedero, otra en la salida norte de Gatica, otra en una zona denominada Arboleda Baja que estaba colocada al sureste y otra Arboleda Alta que estaba ubicada en una zona elevada en el entorno de Gatica. Tras el análisis multicriterio de todos los aspectos, tanto ambientales como sociales, como de afección a la población, se llegó a la conclusión de que la alternativa que menos afección generaría sobre estos elementos era la alternativa C3 de Arboleda Baja. Principalmente por varias razones. Porque minimiza la afección a la población. Estamos hablando que este emplazamiento se ubica a más de 100 metros de viviendas, cosa que tanto la alternativa C1 de implantación del vertedero como la alternativa C2 que estaba situada al norte de Gatica, pues tenía edificaciones a su alrededor a menos de 100 metros, con lo cual se generaría una afección muy relevante a la población. También esta alternativa elegida es la que menos impacto visual genera, porque está ubicada en un sitio desde la que no sería visible ni desde Gatica ni desde la gran mayoría de las viviendas y zonas del entorno. Además, dispone de un acceso que rodea la subestación de Gatica y que tendríamos que generar un acceso nuevo. Respecto a los aspectos ambientales, pues se reduce la afección a hábitats de interés, no afecta a puntos de interés geológico, hay una afección a un robledal, pero es similar o menor al resto de alternativas. Vamos, en conclusión, analizando todos los aspectos ambientales, socioeconómicos y de afección a la población, se identificó que era la alternativa que menos afección e impacto iba a generar. Gracias, Raúl. Aquí, como veis, hemos tenido en cuenta en el estudio de impacto muchos factores, sobre todo, como era una de las preocupaciones principales por parte del público, la minimización de los efectos sobre la población o alejarla tanto a nivel visual como de otros impactos que pueda generar la implantación, de alejarla de las zonas urbanas y sobre todo de las viviendas aisladas que se puedan encontrar en el entorno. A nivel paisajístico exactamente igual y por tanto creemos que esta es la selección del terreno idónea para implantar la estación conversora. A continuación, una vez decidida el emplazamiento de menor impacto, a través del proceso de jerarquía de mitigación del estudio de impacto ambiental hemos hecho unos ajustes sobre la alternativa de emplazamiento para minimizar aún más los impactos ambientales. Si puedes, Raúl, darnos algún detalle respecto a este ajuste. Sí, siempre conviene cuando estás desarrollando un proyecto, siempre conviene actuar en el diseño del emplazamiento, porque así consigues evitar y minimizar las afecciones, no posteriormente en las medidas y en las compensaciones. Entonces, planteando un buen diseño e intentando evitar que se afecten y minimizar a los efectos ambientales, conseguimos evitar y minimizar los impactos. En este sentido, hay que tener en cuenta que el entorno de la estación conversora o de la zona de emplazamiento elegido es un entorno antropizado. Hay un circuito de motocross, hay una línea existente actualmente, la de Gatica-Azpeitia de 400 kilovoltios, que tiene un cortafuegos y que es una zona ya antropizada. Entonces, aprovechando estas zonas antropizadas, lo que hicimos fue adaptar la alternativa elegida de menor impacto y ajustarla para que siguiera reduciendo los impactos o los efectos sobre la población, sobre el medio natural. En este sentido, lo que hicimos fue ocupar estas zonas antropizadas y conseguimos que las viviendas más cercanas se ubicaran en torno a 125-150 metros de distancia. Conseguimos que el consumo de suelo natural o la afección al medio biótico se viera reducida y además se evitaba la afección a un cauce que había próximo que se tocaba por una esquina. Entonces ese cauce se evita y no tenemos afección a lo que es al medio hidrológico.
De acuerdo. Otra de las cuestiones planteadas durante el proceso de participación pública fue la preocupación a nivel de aspectos de contaminación acústica. Para ello, durante el proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental, hemos realizado unos estudios de impacto acústico con la solución propuesta, en las cuales hemos tenido en cuenta las fuentes de ruido que hay actuales en el entorno, provenientes de la ventilación de los transformadores de la subestación existente, a la cual hemos añadido una simulación de las instalaciones que implicaría la nueva estación conversora. La nueva estación conversora básicamente se trata de dos edificios cerrados, dos naves industriales, en las cuales el único emisión de ruido vendría igualmente por la ventilación de los transformadores que se ocuparían de transformar la corriente hasta la subestación existente. Por tanto, hemos hecho una simulación para confirmar que en ningún caso se produciría una afección por ruido a las viviendas cercanas. Si nos puedes dar algún detalle más, Raúl. Pues en este sentido lo que se hizo, como explica Diego, primero se hizo una campaña de medición del ruido acústico en la zona, mediante unos sensores y demás, y a partir de esa medición se llevó a cabo la modelización. Esta modelización el ruido que generará la futura subestación, lo que nos proporcionó es que, como resultado, es que las viviendas que hay en el entorno no se van a ver afectadas y que se cumple en todo momento la legislación prevista. De acuerdo. Otra cuestión que suscitó interés fue el impacto visual que tendría la nueva instalación. Al respecto, ya como os ha explicado Raúl, se han analizado en el estudio multicriterio para analizar la solución propuesta el impacto visual como uno de los factores más importantes para estudiar y decidir o proponer la ubicación de la estación conversora. Para ello se hizo un estudio específico de impacto visual en el cual se estudió con un modelo digital del terreno y la implantación de las diferentes alternativas a fin de dilucidar cuál era la alternativa que tenía mayor impacto o menor impacto desde el punto de vista visual. La solución propuesta únicamente es la que tiene menor impacto visual y dicho impacto sería desde la zona sureste de la implantación de la estación conversora, de manera que tanto los núcleos urbanos de Munguía como Gatica quedan a espaldas de dicho impacto visual y por tanto no habría una visibilidad desde allí. Para ello hemos preparado unas simulaciones paisajísticas desde alguno de los puntos de vista donde podría ser observable la estación conversora, de manera que se pueda tener una idea de cuál sería la ubicación en el terreno. En las imágenes que estamos mostrando están realizadas desde la zona de Lauquiz, Elizalde, que es una de las únicas zonas que por estar un poquito más elevada podría tener algo de visibilidad respecto al emplazamiento de la estación conversora, y en la imagen inferior derecha os hemos marcado en rojo la zona donde estaría ubicada la estación conversora. Así, haciendo una simulación realista de las instalaciones de la estación conversora, al fondo se puede apreciar cuál sería la ubicación y cómo podrían quedar integradas en el territorio. Como he comentado antes, una estación conversora básicamente es un edificio que se puede asemejar exteriormente a una nave industrial como las que podemos encontrar en las zonas industriales, en los polígonos industriales, que se ubicaría adjunta a la estación convencional existente. Tendría este aspecto. Esta es la estación conversora de Santa Llogaia, en Girona, que es un proyecto similar a este que estamos explicando hoy, en la que, como podéis ver, el acabado exterior de la estación conversora se puede adecuar en función del paisaje y del entorno donde se ubica. Hemos querido añadir unas cuantas imágenes realizadas sobre fotos reales realizadas en el territorio. Por ejemplo, desde la zona de Gatica, desde el barrio de Garay, hemos hecho una foto en dirección a la actual estación de Gatica y hemos marcado con una flecha dónde quedaría ubicada la estación conversora. En este caso, esta pequeña formación montañosa lo que nos hace es apantallar la visibilidad desde Gatica, de manera que en ningún caso sería visible desde este punto.
Otras imágenes para poder apreciar la ubicación de la estación conversora se han hecho, por ejemplo, desde el sureste de la subestación, desde el Camino de Laredo. Ahí marcamos en una flecha también un puntito pequeño donde podría observarse la implantación de la estación conversora. Esta tiene algún problema, no se acaba de apreciar desde la urbanización. Y desde una zona sur, desde el Camino de Sertucha, donde sí, en ese punto sería donde la estación conversora podría tener mayor visibilidad desde un punto de vista cercano. Para resolver este aspecto, lo que hemos hecho ha sido proponer una integración paisajística que estaría compuesta por una plantación arbolada que nos ayudará a mimetizar la estación conversora con el entorno, a lo cual se puede añadir un acabado del externo de los edificios que se ajuste a la vegetación del entorno y nos ayude a mimetizar aún más la presencia de la estación conversora, de manera que el impacto visual sea muy reducido. Otro punto de vista puede ser también desde la zona de Achuri, también quedaría oculta, como se puede observar en la siguiente imagen, por esas formaciones arboladas que estarían implantadas de manera que esta integración paisajística sea completa. También queríamos explicar de manera rápida cuáles son otras de las actuaciones del proyecto, como una ampliación de unas posiciones dentro de la actual subestación de Gatica que no implica en ningún caso ampliación de su superficie, una conexión desde la actual subestación Gatica con la nueva implantación de la estación conversora, también soterrada, de manera que conecten las dos instalaciones, y una modificación de una línea aérea, de manera que la implantación de la estación no se vea afectada por esta línea. Es una modificación pequeña que tendría este trazado. Una vez hemos hablado ya de la implantación de la estación conversora y del estudio de alternativas, querríamos hablar sobre las alternativas de trazado subterráneo. El trazado subterráneo se ha implantado a partir de todas las demandas del público, en que inicialmente se plantearon 3 trazados aéreos. A partir de las demandas del público de estudiar trazados subterráneos, se analizaron 8 diferentes trazados subterráneos en un estudio preliminar, que si Raúl nos puedes explicar un poco cómo ha ido el proceso de estudio de estas alternativas. Sí, os cuento un poco. La verdad es que el proceso del estudio del trazado subterráneo ha sido largo y complejo. Se han estudiado, como dice Diego, empezamos con 3 alternativas en aéreo. Con motivo de la consulta pública se pasó a alternativas en soterrado y se plantearon 8 alternativas preliminares en un estudio preliminar, en el cual el primer condicionante que se vio fue que no se pueden ir o seguir el trazado de las carreteras porque hay un reglamento que así lo define, entonces tienen que ir a 4 metros de las carreteras. Entonces hay que tener en cuenta que nunca un trazado soterrado puede ir bajo una carretera, tiene que ir en la zona de servidumbre a 4 metros de ella. Entonces este aspecto condicionó mucho lo que es el diseño de las alternativas soterradas. De estas 8 que tenemos en pantalla, se descartaron 5, principalmente por motivos técnicos, físicos, ambientales, socioeconómicos. Se quiso evitar las zonas urbanas, las pendientes muy elevadas, las zonas de mayor afección ambiental y la zona de Baquio, ¿no? Porque es una zona una zona turística donde se concentra la población, tiene una playa donde va la gente a veranear y tal. Entonces las alternativas que salían por Baquio también quedaron descartadas. Entonces, al final de estas 8 se seleccionaron 3, que son las que menos impacto o afección generaban, y una de ellas, en vez de salir por Baquio, lo que se optó fue salir del municipio de Baquio, o sea, del núcleo de Baquio, ir al otro lado, un poco más al oeste. De estas 3 alternativas que muestra Diego, se estudiaron en detalle, se hizo un estudio preliminar, se estuvieron evaluando y se determinó que la alternativa CT1 discurría por carreteras, la alternativa CT2 discurría por pistas o caminos, cumpliendo un poco una de las demandas que había habido en las consultas públicas, que la gente proponía a ver si se podían utilizar pistas, caminos en su mayor parte, y luego la alternativa CT3, que es como la que comentábamos, que va
por Baquio, pero no llega a afectar a lo que es al núcleo. Entonces, teniendo estas tres alternativas, la CT1 se descartó por su afección a las zonas urbanas, porque discurre por carreteras, pero las carreteras discurren también por zonas urbanas y podían afectar a la población. Además, se afectaban a bastantes cursos de agua y a zona del hábitat del bisón. Respecto a la alternativa CT3, está próxima a 153 edificaciones. Había 20 cruzamientos de cursos de agua. Había en la zona de salida en el entorno de Baquio, es una zona donde hay nidificación de cormorán, de paíño, hay restos arqueológicos de un pecio en el entorno de la ensenada de Baquio, entonces también se decidió descartar. Concluyendo que la alternativa de menor impacto tras este análisis multicriterio era la CT2. Esta alternativa CT2 discurre el 80% de ella por caminos y por pistas, y únicamente un 20% discurre por prados de siega, en el cual se minimiza la afección. Y además se han planteado una serie de perforaciones dirigidas que lo que buscan es evitar la afección a los cursos de agua y evitar la afección a los aspectos ambientales más relevantes. Estas perforaciones y demás las veremos a continuación en detalle. Sí, a continuación hacemos un poco un recorrido del trazado propuesto. Como os ha comentado Raúl, sigue en buena parte del trazado por caminos, pistas forestales o caminos rurales o caminos que hay en todo el entorno entre la estación conversora y el mar. Donde hay caminos podemos aprovechar para realizar las zanjas del cable a un lado y a otro del camino, intentando evitar las afecciones al arbolado próximo o a formaciones de interés. Hay algunos momentos en que se cruzan carreteras o cursos de agua en las que optamos por una técnica que se llama perforación horizontal dirigida, que lo que permite es no afectar en ningún caso a la carretera, al curso de agua, a la vegetación arbolada de interés, a la fauna que pueda haber en el entorno del río, de manera que se perfora a una distancia suficiente anterior a dicho elemento, el cable va subterráneo y vuelve a emerger una vez superado el obstáculo. Esta técnica es una técnica usada habitualmente en este tipo de infraestructuras que evita impactos sobre estos elementos. Estas perforaciones dirigidas se van dando a lo largo del trazado en diferentes puntos, sobre todo para superar el río Butrón en diferentes zonas. Como veis, a continuación llegamos a la zona del polígono, en la que podemos ir por las propias calles del polígono con el trazado. Seguimos hacia el norte en busca de la carretera. Como veis, es un entorno donde las carreteras actuales, en los cruzamientos con los ríos, hay puentes en los que un trazado paralelo a la carretera no sería viable y también debería ir por perforación dirigida para evitar estos obstáculos. Las perforaciones dirigidas tienen diferente longitud en función de la anchura del cauce que tengamos que superar, en función de las características de la carretera. Pueden ir entre unos 200, 400 metros de longitud en los casos más importantes. Aquí, por ejemplo, podéis ver en la perforación número 6, que ya es la última por la zona intermedia del trazado, que nos lleva a buscar una pista forestal que nos permitirá durante 5 kilómetros llegar hasta el entorno de Lemoiz. Como veis, en estos trazados se han intentado evitar pasos por zonas urbanas, porque estos pasos generarían mayores molestias a los residentes y también pasan cerca de algunos elementos de interés cultural, como puede ser en este caso en el barrio de Erdigune, la ermita de San Lorenzo. Por tanto, el trazado continúa 5 kilómetros por la zona forestal en dirección al vertedero de Jata, y de ahí, siguiendo por pistas, llegamos a un entorno al este de la antigua central, la central nuclear de Lemoiz, nunca puesta en servicio, en el que en el costado este hay una zona de antiguas infraestructuras de bombeo. Desde donde dicho punto haríamos la última perforación dirigida para salir al mar. Esta perforación dirigida para salir al mar tendrá 1200 metros de longitud y lo que nos permitirá es, desde este punto, salir
al mar sin tener que afectar en ningún caso ni los acantilados ni las formaciones rocosas que puede haber en dicho entorno, saliendo suficientemente lejos de la costa para poder trabajar con seguridad con el cable y no generar ninguna molestia a las especies de fauna que pueda haber en los acantilados ni a las especies de flora, cualquier elementos de interés en este entorno. A continuación queríamos exponer someramente las alternativas de trazado submarino, en las cuales daré paso a Raúl para que nos explique un poco estas alternativas y cuál ha sido la solución adoptada. Sí, en el trazado submarino lo que se hizo es se plantearon inicialmente 4 alternativas. Una primera que iba bastante pegada a la costa, a menos de 100 metros de profundidad. Una intermedia que iba en torno a los 150 metros de profundidad. Y luego posteriormente una profunda y una última que cruzaba el cañón de Cabretón. De estas 4 alternativas se estuvieron evaluando y se llegó a la conclusión de que la alternativa intermedia era la mejor desde el punto de vista ambiental. Primero, porque la alternativa somera podía interferir con los aspectos relativos a la costa y con las actividades que se desarrollaran en el frente costero. Porque la alternativa profunda podía afectar a los tributarios del cañón de Cabretón. Y como hemos visto, en la parte francesa el cañón de Cabretón tiene unos problemas geológicos que podrían condicionar la viabilidad del cable. Y la cuarta alternativa, que cruzaba el cañón de Cabretón, fue descartada tanto por estos aspectos geológicos como su profundidad. El cañón de Cabretón llega a alcanzar los 4.000 metros de profundidad y a esa profundidad es inviable trazar un cable submarino. Por tanto, se optó por la alternativa intermedia como la mejor alternativa marina. A partir de esto, se han realizado estudios de todo el trazado marino, de la parte somera, y se ha concluido que no se identifican efectos ambientales relevantes en esta alternativa. De acuerdo, a continuación nos gustaría exponer un vídeo del trazado, en el cual, a través de un vuelo en 3 dimensiones, podemos ver el trazado desde su origen en la subestación de Gatica, en el entorno de Gatica. Como veis, este es el núcleo urbano de Gatica, en el cual nos dirigiríamos a continuación a observar la actual implantación de la subestación de Gatica, y enmarcado en azul el entorno donde hemos propuesto la ubicación de la estación conversora. Como veis, esta estación conversora tendrían 2 edificios que se podrían integrar paisajísticamente con un acabado externo. De diferente tipo, podemos, sobre todo con una plantación de arbolado y una mimetización de los edificios que pueden garantizar la integración paisajística de la estación conversora en su entorno. A continuación veremos cómo el trazado del cable, partiendo del emplazamiento de la estación conversora y siguiendo por caminos existentes, empieza su trazado en dirección norte, como hemos dicho, siguiendo los caminos existentes, por ejemplo este que es el que pasa hacia el campo de fútbol, para a partir de aquí hacer un primer cruzamiento a la carretera y poder ir haciendo las perforaciones dirigidas para superar los cursos hídricos. Como veis en las siguientes imágenes, el tramo azul sería la zanja estándar, que es la que se ha diseñado para ir por caminos y pistas existentes, mayoritariamente. Los tramos naranjas son las perforaciones horizontales dirigidas, en las cuales nos sirven para evitar los impactos sobre los cursos hídricos y la vegetación. Como veis, son diferentes tramos en los que se van combinando zanjas y perforaciones dirigidas. Nos dirigiríamos aquí, en este caso, hacia el polígono industrial, donde podríamos transcurrir durante un tiempo por calles existentes del polígono, para, siguiendo en dirección norte, volver a hacer otro cruzamiento del río Butrón, cruzar la carretera y ya dirigirnos hacia la pista forestal,
que nos conducirá hacia Lemoniz. Hay que tener en cuenta que el diseño de las pistas, hay que tener en cuenta también las pendientes longitudinales que nos permitan implantar un cable subterráneo en estas zonas. No podemos ir por unas zonas de pendiente demasiado elevada. Y, como he comentado anteriormente, desde el punto al este de la antigua central nuclear de Lemoiz, ahí empezaríamos la perforación dirigida que nos llevaría a salir con los cables al mar, a unos 600 metros de distancia de los acantilados. Desde ese punto se realizaría el tendido de cable submarino hacia la costa francesa. Las técnicas de tendido y de protección del cable se realizan a través de embarcaciones especializadas. Se tienen en cuenta medidas de protección de la fauna marina y compatibles con las actividades pesqueras que se realizan en todo el entorno. De acuerdo. A partir de ese momento pasaríamos a describir someramente el proceso constructivo. Vamos a poner a Pilar. Vamos a poner a Pilar. Vale, pues entonces... Bueno, gracias Raúl y Diego. Vamos a comenzar ahora con el tercer bloque. En este tercer bloque, Raúl y Diego nos van a seguir explicando y nos van a seguir contando algunas cosas centradas en este caso en los métodos constructivos, pero además también se va a unir a este bloque Pilar Marín. Ella es la directora del Instituto de Magnetismo Aplicado de la Universidad Complutense de Madrid y nos va a hablar sobre los campos magnéticos de corriente continua. Sí, adelante, Pilar. Bueno, ¿empiezo yo? Perdón, es que creí que iban antes. Vale. No, Muchas gracias. Vale, yo voy a proceder a pasaros una presentación en la que lo que voy a hacer es centrarme en lo que es un campo magnético producido por el cable de corriente continua. O sea, primero ver qué es un campo magnético y luego ver los valores de campo magnético que se estima que vamos a tener en este caso. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, no sé si se ve la presentación. Sí. Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues entonces, para comenzar, mi primer razonamiento es primero que es un campo magnético. Entonces, campo magnético, lo primero lo vamos a representar con esta letra, la letra B es la que se utiliza en física para representar a la intensidad del campo magnético, y la unidad de referencia va a ser el microtesla. El microtesla. Entonces, podemos decir que un campo magnético es aquella zona en la que una brújula se orienta o los imanes se orientan, o un imán o un material de hierro esencialmente se siente atraído por este campo magnético. Entonces, ¿quién crea los campos magnéticos? Los campos magnéticos estamos acostumbrados al campo magnético que crea un imán. Entonces, un imán simple o sencillo puede crear como 30 microteslas de campo magnético. Y podemos llegar a tener los imanes superpotentes que en estos momentos existen, que se están utilizando incluso en sistemas de levitación magnética, en los que se llega a tener 400 microtesla en las proximidades del imán. Asimismo, es importante tener como referencia que el campo magnético terrestre, como valor promedio, se puede decir que es de 50 microteslas, con unas oscilaciones dependiendo de si nos encontramos más en la zona del ecuador o en la zona más arriba de los polos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, porque la Tierra al final es tiene un núcleo, que el núcleo es de hierro y de níquel, y por la presencia de ese núcleo de hierro y níquel y por la rotación de la Tierra, pues hace que la Tierra tenga ese campo magnético. Entonces, algo muy importante es que este campo magnético terrestre nos protege. Entonces, esa es una idea de la importancia que tiene el campo magnético terrestre. Entonces, ese campo magnético normalmente se representa por medio de unas líneas de campo.
Entonces, en el caso de la Tierra, pues es bastante habitual hacerse una idea de lo que son esta gráfica de la Tierra con las líneas de campo magnético alrededor, pues es algo bastante común. Entonces, cuando tenemos un imán, pues también nos podemos hacer una idea equivalente. O sea, el imán tiene un polo norte y un polo sur y crea unas líneas de campo alrededor. Vale, entonces el campo magnético, en el caso del imán, se puede entender que el origen está en unas corrientes internas que tienen los electrones del hierro. Entonces, cuando tenemos una corriente continua, pues esa corriente continua, si yo tengo un cable de cobre y lo conecto a un generador de corriente continua, pues cuando por el cable pasa corriente, se genera un campo magnético. Entonces, en este caso, las líneas del campo magnético son unas líneas que tienen esta forma circular. Y ese campo magnético disminuye su intensidad a medida que nos alejamos. Entonces, se puede entender que alrededor del cable se van a formar estas líneas de campo y de una idea equivalente a lo que le pasa a la brújula cuando la Tierra, el campo magnético de la Tierra orienta la brújula, pues en este caso son las líneas de campo que produciría el cable por el que pasa corriente continua. Vale. Entonces, es importante entender que ese campo magnético disminuye drásticamente con la distancia a la corriente. Disminuye de tal manera que es inversamente proporcional a la distancia a la corriente y esta expresión representa, es la fórmula de física, pero aquí con lo que nos tenemos que quedar es que si vamos a dar los microteslas es 0,2 por la intensidad de la corriente dividido entre el radio, que es la distancia a la que nos encontremos del cable. Entonces, esta es una gráfica en la que, bueno, pues es una representación para un caso particular, pero bueno, esto es de una forma general. Si yo tengo un cable y estoy a una determinada distancia de él, a medida que me alejo, justo en el eje exactamente del cable, la intensidad del campo será alta, pero yo a medida que me vaya alejando, o sea, en este caso si me metiera hacia adentro o hacia afuera, digamos, la intensidad del campo magnético claramente disminuiría. Y luego otra idea que es importante tener en cuenta es que cuando tenemos varios cables con corrientes en sentidos contrarios, esos campos magnéticos se anulan. Entonces, teniendo en cuenta todas estas consideraciones físicas, pues es importante también distinguir entre el concepto de campo magnético y lo que es la idea de campo electromagnético. Entonces, el campo magnético puro se da en el caso de corriente continua. O sea, cuando los electrones por el cable van a velocidad constante, es decir, no están acelerados, en ese caso tenemos el campo magnético que se podría decir que tiene frecuencia cero. O sea, en esta gráfica, aquí lo que se hace es representar lo que se llama el espectro de ondas electromagnéticas. Entonces, las ondas electromagnéticas, todas ellas tienen el mismo origen. Lo que pasa que en el momento en que hay frecuencia es porque yo en una antena, en el caso, por ejemplo, cuando tengo que generar ondas de radio, ondas de televisión, ondas de radar, tengo electrones acelerados, mientras que en el caso de, o si me voy más allá, en el caso de los rayos X, la generación de rayos X se hace por saltos de electrones en los átomos, que son procesos más complicados, pero ahí lo que tenemos es una onda que tiene frecuencia. Entonces, en el momento en que hay frecuencia, hay campo eléctrico y campo magnético. En cambio, en este caso, no es campo electromagnético lo que tenemos, es campo magnético. Y es campo magnético a 0 hercios, que es un campo constante, y que va a evolucionar de acuerdo a lo que acabo de decir. Vale, entonces, en el problema que estamos nosotros analizando, se trata del cable subterráneo. Entonces, para el caso del cable subterráneo, se han hecho unos estudios. Entonces, se han hecho unos estudios en el caso, unas simulaciones del campo magnético, en el caso de la zona terrestre, en el caso de la zanja. Entonces, en este caso, para una distancia de 1 metro, vamos a tener del orden de 29 microteslas. Entonces, 29 microteslas que luego van a ir cayendo clarísimamente con la distancia. Entonces, si tenemos presente el campo magnético del imán como un punto de referencia, pues vemos que estamos en ese orden de magnitud, que es un campo magnético pues relativamente bajo, y si lo comparamos con el de la Tierra, pues es un orden de magnitud equivalente. Si nos vamos al caso de la zona de las perforaciones dirigidas, en este caso de las simulaciones, un valor a una distancia de 1 metro es del orden de 115 microteslas. Y entonces volvemos a estar otra vez a un nivel más o menos equivalente también al campo magnético terrestre. Algo más alto, pero dentro de
del mismo orden de magnitud. Entonces, ya como dato importante, si tenemos en cuenta toda la normativa en la que se apoya la problemática de los campos, tenemos unos valores que están considerados para el caso de... Hay unos niveles de referencia para los campos magnéticos estáticos que son del orden de 40.000 microteslas, que son los valores de campo máximo a los que podríamos, que serían aceptables. En el caso de campos magnéticos estáticos. Entonces, los valores que se han obtenido en este caso, y de acuerdo a la fórmula la que he presentado yo, que es el campo magnético creado por una corriente indefinida, pues obviamente, en este caso, los órdenes de magnitud que han dado como resultado de las simulaciones, pues son lo que nosotros decimos 3 órdenes de magnitud por debajo del nivel de referencia que da la recomendación de la Unión Europea para el público en general. ¿Vale? Y así ya, bueno, pues como última presentación tenemos aquí en esta transparencia se muestra pues desde el imán que tendremos en la nevera, el orden de magnitud que tendría, el campo que pueden llegar a producir las líneas de los tendidos del ferrocarril y el campo al que uno se ve sometido cuando se hace una resonancia magnética nuclear, que en ese caso sí que el campo es más alto, pero bueno, está sometido a ese campo para tiempo pequeño. ¿Vale? Entonces, bueno, muchas gracias. A continuación, continuamos con la descripción del proceso constructivo de estas instalaciones. Explicaremos primero cuál es el proceso por el cual se construyen las zanjas. Las zanjas, como os hemos comentado anteriormente, serían 2 zanjas que van en paralelo, en las cuales están integradas en un dado de 1 metro de ancho por 1,5 metros como máximo de profundidad, por el cual discurrirían los cables de potencia. Estas zanjas se realizan prácticamente en su mayor parte por caminos, yendo a los extremos de los caminos y ejecutando primero una de ellas, de manera que no se trabaja en las 2 a la vez, y eso lo que permite es minimizar la ocupación temporal del entorno. Como veis en las siguientes imágenes, que son imágenes reales de obras de un cable subterráneo similar al que está proyectado, estas imágenes son de la interconexión con Francia realizada por Gerona. Como veis, son exactamente lo que se mostraba en la anterior transparencia. Una zanja realizada por una retroexcavadora de 1 metro de ancho en un costado del camino, por el cual luego se instalan los cables y se protege con hormigón y luego se vuelve a depositar la tierra extraída en la parte superior. En aquellas zonas que discurre el cable por zonas con arbolado presente en los laterales del camino, en función de la anchura disponible en el camino y en función también de la tipología de arbolado, del interés que va a tener, estos árboles se pueden proteger de manera que se evita el daño a los mismos. De manera que el estado final de los caminos sería el siguiente. Prácticamente la presencia del cable es inapreciable externamente una vez se han finalizado los trabajos. Únicamente aparecen como elementos que puedan ayudar a detectar la presencia del cable unas arquetas que se pueden dar cada kilómetro aproximadamente y unos hitos que van marcando la presencia del cable a lo largo del trazado. Los caminos se adecuan finalmente, una vez acabada la ejecución del cable, se adecuan a su estado inicial o se pueden mejorar si así se acuerda con los organismos titulares de los caminos. A continuación, otra de las técnicas que os hemos presentado, que es la que nos ayuda a superar estos obstáculos de interés natural, por ejemplo, o infraestructuras como carreteras, que son las perforaciones dirigidas. Estos son un esquema de diferentes soluciones por las que se opta esta tecnología, tanto para superar ríos como zonas de vegetación de interés, arbolado protegido o carreteras, otros tipos de infraestructuras que pueden ser trenes, cualquier otro tipo de vías e infraestructuras.
Para realizar la perforación dirigida se realiza primero una perforación piloto desde uno de los extremos de la perforación, para a continuación proceder con su ensanche y finalizando con la instalación de la tubería del cable. Estas son las zonas de ocupación temporal de las perforaciones dirigidas. Requiere una maquinaria específica para realizar los trabajos, pero con la ventaja de que no se afecta al trazado del cable, únicamente un punto a la entrada y otro punto a la salida de la perforación. Estas ocupaciones se realizan únicamente en una de las dos zonas, de manera que, por ejemplo, para cruzar un río, como se puede observar en la imagen de la izquierda, en primer plano podemos tener la salida de los cables, mientras que detrás del arbolado, aunque no se aprecia mucho, estaría la maquinaria que hemos visto anteriormente. En la fotografía de la derecha se puede apreciar perfectamente cómo, una vez finalizados los trabajos, el campo, en este caso donde se ha hecho la instalación, se restaura, se vuelve a arar, se hace una subsolación, se acuerda también con el propietario cómo acabar de dejar el terreno, de manera que se pueda proseguir las actividades previas, con las limitaciones de que, por ejemplo, en los trazados por zanja no se puede realizar una plantación de arbolado con unas raíces que puedan dañar el cable, pero se sigue permitiendo el uso tanto de pasto como de cultivo herbáceo, o por ejemplo el uso ganadero que podía llevarse anteriormente. A continuación nos gustaría explicar las medidas preventivas que Red Eléctrica lleva a cabo durante todas sus obras, establecidas por protocolos internos y refrendadas en su caso, por los trámites ambientales que se realicen durante la tramitación del proyecto, en las que se puede incluir alguna medida preventiva complementaria, pero que básicamente Red Eléctrica ya las tiene preestablecidas de antemano. Estas medidas preventivas se basan en diferentes aspectos, tanto a nivel social, económico como ambiental. A continuación, Raúl nos puede dar un poco más de detalle sobre las medidas preventivas a nivel de población y zonas de viviendas. Sí, como os hemos estado comentando, en el diseño del proyecto se ha buscado minimizar siempre la afección, pero además de esta minimización a lo largo del diseño, en las obras se plantean una serie de medidas y, como explica Diego, es un protocolo que lleva siguiendo Red Eléctrica a lo largo de muchos años. Entre algunas de las medidas que se plantean, las que afectan a la población o las viviendas, pues se cumplen unos horarios de trabajo que no afecten a la franja de horarios nocturnos, se realiza un control acústico de la maquinaria, se limita la velocidad de la maquinaria, se evitarán las afecciones a propiedades aledañas que estén contiguas a la zona de obras, se tomarán medidas para evitar cualquier tipo de derrame o que se afecte al suelo o al medio hídrico, se llegará a acuerdos con los propietarios para la ocupación temporal de las obras y, por supuesto, se llevará a cabo una supervisión ambiental y arqueológica durante el tiempo que duren las obras. Respecto a las medidas relacionadas con el medio natural, una vez finalizadas las obras, como ponía Diego en las diapositivas, se llevará a cabo una restauración de todas las zonas afectadas, quedando totalmente igual que antes del inicio de las obras. También se ha previsto unas prospecciones previas para, primero, marcar las áreas o las especies de vegetación que se consideren relevantes para evitar su afección. Además, también se llevará una prospección para identificar la presencia de especies de fauna protegida que estén en época de cría, o la identificación de nidos, y en caso de que se identifique a una de estas especies, pues se comunicará este hallazgo a la administración competente y se tomarán las medidas necesarias. Se llevará a cabo una minimización de la superficie natural afectada. Al final, como explica Diego, realmente la zanja es 1 metro por 1 metro y la mayor parte irá por zonas de caminos o pistas existentes. Se ha propuesto también la colocación de vallas para evitar que durante las obras se produzcan atropellos de anfibios o entren reptiles o galápagos a la zona de obras y puedan verse afectados. Mediante estas vallas no se afectarán. Se ha propuesto un protocolo y un control para evitar la expansión de especies exóticas o invasoras, evitar la propagación del mosquito tigre
el tránsito de vehículos se irá por los caminos existentes o por las bordes del INDES. En ningún momento se pasará por medio de la parcela. Se irá por las bordes de las parcelas. Se llevará a cabo un control de la contaminación del suelo. En caso de que haya un derrame, que se han propuesto medidas para evitar cualquier tipo de derrame, pues se llevará a cabo una recuperación de esa zona. Y por supuesto, como hemos explicado en la parte de población y vivienda, habrá una supervisión ambiental y arqueológica de las obras y en todo momento in situ, si son necesarias alguna medida preventiva correctora adicional, serán aplicadas. De acuerdo, y a continuación ya rápidamente ponemos algunas imágenes en las que se pueden observar actuaciones preventivas, por ejemplo en suelo agrícola, realizando una extracción separada de la capa de tierra vegetal, de manera que posteriormente a la finalización de las obras se pueda volver a recuperar esa capa y volver a utilizarla en la recuperación del entorno. Plantaciones en algunas zonas concretas que se pueden hacer, o por ejemplo reposición de caminos en el caso de que, en función de cada tipo de camino. En cuanto a los trazados submarinos, el cable se coloca en el lecho marino con ayuda de un cable y hay diferentes métodos de protección del mismo en función del tipo de fondo, en el cual se puede enterrar el cable en los fondos arenosos o si hay zonas de rocas, lo que se hace es protegerlo mediante una protección de una base de gravas y protegiéndolo también con una protección de rocas. En el medio marino, las medidas preventivas os las detallará a partir de ahora Raúl. Sí, en el medio marino, pues aparte de los estudios que se han realizado previos con la finalidad de conocer todo el fondo marino y por dónde trazar el cable, también se ha firmado una colaboración con ACTI y nos ha aportado información y su apoyo en la elaboración del estudio de impacto. Eso nos ha generado un conocimiento de la zona que nos ha permitido pues plantear las medidas adecuadas y diseñar el trazado afectando lo mínimo posible a los aspectos marinos. En este sentido, se seleccionará la técnica de apertura o protección del cable que menor afección genere. Las ha explicado Diego. En los tramos de sustrato blando, pues se abrirá una zanja directamente mediante la técnica de jetting, y en los tramos de sustrato duro lo que se hará es que se hará una protección de rocas sobre el fondo marino. Respecto a la planificación de la obra, pues se llegará a un acuerdo con la Capitanía Marítima y con los pescadores y con las cofradías para minimizar y compatibilizar la actividad pesquera con las obras. También se llevará a cabo una reducción de la velocidad de las embarcaciones para intentar evitar cualquier tipo de afección a los cetáceos. La anchura de la zanja será la mínima indispensable y además se planteará un perímetro de exclusión de 500 metros a lo largo de las obras para evitar cualquier tipo de afección o interferencia con las actividades que se llevan a cabo. Por último, se llevará a cabo una señalización de las obras y del cable en las cartas náuticas. Gracias, Raúl. A continuación, lo único que queríamos especificar un poco la duración media de los trabajos. En cable subterráneo estamos con unas medias de unos 300 metros de zanja hormigonada por mes. Para las perforaciones dirigidas completas, para pasar los 4 cables, estaríamos entre unas 8-12 semanas para cada perforación y unas 2 semanas de obra civil para las cámaras de empalme, más unas 2 semanas para el empalme de los propios cables. En el ámbito submarino, los trabajos primero se realizarían preferentemente entre marzo y octubre, también atendiendo a razones meteorológicas, y el tendido del cable es de un rendimiento de unos 12 kilómetros por día, mientras que la protección del cable serían unos 4 kilómetros por día. Como medida que también había surgido en las propuestas del público, hemos incorporado en el estudio de impacto ambiental una propuesta de mejora ambiental que consiste en el desmantelamiento de las líneas eléctricas a 400 kilovoltios entre Gatica y Lemoiz. Actualmente no están en servicio, pero están implantadas en el territorio. Son unas líneas que pasan muy cerca de muchas viviendas que hay en el entorno y en el estudio hemos incorporado esta medida para mejorar el proyecto. Si Raúl, ¿nos puedes dar algún detalle
del trazado. Sí, como especifica Diego, son unas líneas que están sin servicio, que unían la subestación de Gatica con Lemoniz, pero como no se puso en servicio, pues han quedado obsoletas. Y lo que ha pasado es que ha habido un crecimiento de vegetación debajo, ha habido un desarrollo de viviendas en su entorno y además generan un impacto paisajístico actualmente que quedaría subsanado con el desmantelamiento que se plantea en este estudio de impacto ambiental. Como veremos en la siguiente presentación, pues hemos llevado a cabo una simulación de cómo quedaría este desmantelamiento el antes y el después. A la izquierda se ve cómo se ve actualmente las dos líneas existentes y las edificaciones que hay, y a la derecha cómo quedaría después del desmantelamiento. Aquí también se ve, veíamos en una zona de viviendas, en una zona natural pasa lo mismo, ¿no? Y en el entorno de caminos, pues también el impacto paisajístico quedaría reducido con el desmantelamiento. De acuerdo. Son unos 10 kilómetros cada una de las líneas, por tanto la reducción del impacto visual en este caso es bastante importante. Gracias, hemos acabado este bloque. Pues muchas gracias a Pilar, gracias Raúl, gracias Diego. Llegamos ahora sí al cuarto y último bloque temático de la tarde, en el que vamos a hablar de los próximos pasos del proyecto. Para ello quisiera de nuevo ceder la palabra a Juan Prieto, responsable del proyecto por parte de Red Eléctrica. Hola, sí, pues en este último bloque, y antes de pasar a las preguntas que hemos ido recopilando y que intentaremos, dentro de la medida del tiempo disponible, contestar, pues voy a resumir un poco los siguientes pasos, ¿no? Aquí se recogen los siguientes fases del proyecto. Como hemos indicado, durante este mes se iniciará la información pública del anteproyecto y del estudio de impacto ambiental. Y posteriormente, meses después de esta primera tramitación y de esta primera información pública del anteproyecto, se realizará una segunda fase de información pública ya con el proyecto y afecciones definitivas, ¿vale? Es decir, lo que presentamos ahora es nuestra mejor propuesta de los estudios realizados, pero eso no tiene que ser las afecciones definitivas, sino que del resultado de esta información pública pues se podrán hacer ajustes a la solución propuesta. El proceso completo de obtención de autorizaciones ambientales y administrativas se estima que dure año y medio, con lo cual no va a ser cualquier inicio eventual de las obras, pues no va a ser próximo. Y sí conviene recordar que en paralelo a este proceso estamos tramitando en la Delegación de Gobierno del País Vasco un procedimiento de ocupación temporal de corta duración, un día o 2 días en algunas parcelas para estudios geotécnicos, con objeto de confirmar la idoneidad de los métodos constructivos propuestos. Pues en algunas parcelas a lo largo del trazado propuesto hemos tratado de llegar a acuerdos amistosos para establecer una ocupación temporal y hacer una pequeña cata geotécnica, pero en el 50% de parcelas no hemos conseguido todavía alcanzar ese acuerdo amistoso, y por eso este procedimiento reglado bastante garantista, y por cómo es el procedimiento, que se da audiencia, que se permite alegaciones, contestar, pues se prevé que se alargue hasta finales de año. Por último, queremos recordar que, independientemente de este webinar en el que hemos informado del proyecto y de las acciones pasadas de participación pública, tenemos a disposición de todo el mundo una página web del proyecto que pueden ver ahí, inelfe.eu, que es una página web en 4 idiomas: castellano, euskera, inglés y francés, en el que mantenemos la información actualizada del proyecto. En esta página web podrán encontrar toda la información de las fases anteriores del proyecto, de la fase de participación,
los resúmenes de las reuniones mantenidas. También subiremos los documentos técnicos y el estudio de impacto ambiental de las distintas fases de la tramitación. También subiremos el vídeo de esta sesión, así como el listado de preguntas y respuestas que no nos dé tiempo a cubrir hoy por falta de tiempo. Y por último, bueno, digamos que además es la vía principal de comunicación del proyecto, en el sentido de que, bueno, con las limitaciones de la pandemia, pues no podemos hacer otras acciones que hemos hecho en el pasado para informar más de primera mano en el territorio, ¿no? Pero bueno, a futuro podremos plantear eso igual que hicimos en 2018. En esta página web aparece nuestro buzón de correo electrónico de contacto del proyecto, que siempre se mantendrá abierto a cualquier duda o sugerencia que podremos atender. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestras explicaciones. Ahora ya sí vamos a dar paso al turno de preguntas. Os recordamos que a través de la misma plataforma desde la que se está retransmitiendo este webinar, podéis hacernos llegar todas vuestras dudas en la aplicación que encontraréis en la pestañita Haz tu pregunta. A lo largo del webinar ya hemos ido recibiendo muchas preguntas y por orden de llegada vamos a ir respondiendo a ellas en el tiempo que tenemos. Paso a leer la primera pregunta, que nos llega desde el grupo de montaña de Lemoiz Echandarri, que nos comenta lo siguiente. Nos pregunta si podemos aprovechar sinergias y si la interconexión debe hacerse compatible con su actividad. Les gustaría conocer los detalles más concretos que afectan al estado y al espacio natural de los acantilados de Lemoiz, y nos preguntan si vemos compatibles ambos proyectos y si estamos dispuestos a tratar de hacerlos compatibles y aprovechar estas sinergias. También comentan pues una solicitud de su interés en tener una reunión presencial. Juan, no sé si quieres... Sí. Vale, pues gracias por la pregunta. Sí, no conocíamos la existencia de este grupo hasta hace unos días, que se ponieron en contacto con nosotros y por supuesto, hemos explicado un poco las afecciones, pero era una explicación general, ¿no? Como no podemos detallar mucho en el tiempo limitado que tenemos, pero sin duda en el futuro el proyecto, como hemos dicho, pues tenemos muchos meses por delante de desarrollo de las tramitaciones y podemos seguir viendo los detalles concretos que puedan preocupar a este grupo o a cualquier afectado en los meses siguientes o semanas siguientes, ¿no? Entonces, en cuanto a tener reunión, por supuesto. La afección a los acantilados, bueno, con el método constructivo de perforación dirigida que prevemos, no hacemos ninguna obra en el entorno del acantilado, sino que desde la zona de los antiguos depósitos de la central iniciamos allí la perforación y salimos ya a 400 o 500 metros de la línea de los acantilados, a una cota batimétrica de unos 12 metros de profundidad, y el objetivo es eliminar la afección durante la construcción en esa franja costera, ¿no? Es un método que ya hemos usado con éxito en los aterrajes de cables submarinos de nuestros proyectos, pues en Ibiza, en Mallorca, en Menorca y en Valencia. Muy bien. También nos llega la siguiente pregunta de un particular. Pregunta si la idea general del proyecto es llevar esa línea eléctrica hasta África y, de ser así, ¿hasta dónde? Vale. Sí, yo creo que la pregunta la entiendo como la función de esta interconexión, ¿no? entre Francia o Europa y la península ibérica. La red europea está muy mallada. Nosotros, por nuestra posición en Europa, pues no nos aprovechamos de ese mallado fuerte que puede tener países como Alemania o Francia,
La red peninsular entre España y Portugal está muy mallada y por eso siempre tenemos o casi siempre el mismo precio. No pasa así con Francia, con el que siempre tenemos un diferencial de precio que suele perjudicar al lado peninsular. Pero la red peninsular está conectada con África vía Marruecos a través de dos enlaces que se pusieron en servicio en los años 90 y en los años 2000. Pero la motivación principal, como hemos empezado diciendo del proyecto, es conectar, reforzar las interconexiones entre la península ibérica y Europa, que es lo que hace que en ocasiones no podamos aprovechar todo el recurso renovable que tenemos y que va a aprovecharse más en el futuro con el desarrollo de más generación eólica y solar. Pues habrá cada vez más a menudo, si no reforzamos las interconexiones con Francia, como hace este proyecto, cada vez más de una forma más recurrente pasaría que algunas horas al año no podremos aprovechar todo el sol y todo el viento que podríamos aprovechar y tendremos que desaprovecharlo, o como se dice técnicamente, verterlo, es decir, no usarlo, porque no tenga manera de salir esa energía que nos puede sobrar en un momento dado hacia Europa. Muy bien. Una tercera pregunta comenta: teniendo en cuenta el manual de procedimiento para la autorización de proyectos de interés común de energía en España, ¿una presentación telemática como esta cumple con el requisito de transparencia y participación del público? Juan, Vale, sí. Vale, está. En la fase inicial del proyecto, en la fase de participación pública que hicimos en 2018, las condiciones eran un poco más sencillas para todos para poder desarrollar estos eventos informativos de divulgación y de participación. En ese momento hicimos un buzoneo para que todo el territorio del ámbito de estudio del proyecto estuviera informado del proyecto y de que íbamos a arrancar acciones de participación ciudadana, y después mantuvimos reuniones presenciales, públicas, abiertas al público, en los 6 municipios del ámbito de estudio, ¿no? Actualmente nos vemos limitados por las condiciones sanitarias, no podemos hacer esas reuniones presenciales. Eso no quiere decir que no las podamos hacer en un futuro, y esta era la manera que hemos visto de poder mantener esa voluntad de transparencia y de dar explicaciones con algo más de cercanía y detalle al territorio. Se va a grabar y se va a poner a disposición en la web esta presentación, por supuesto, y este vídeo, pero también en esta fase hemos hecho un buzoneo. Hace unos días se hizo un buzoneo anunciando de que el proyecto empezaba una nueva fase y de que iba a encontrarse información actualizada en la página web y de futuras acciones de divulgación sobre el proyecto. Hicimos de nuevo un buzoneo, igual que en 2017, a todos los habitantes y los negocios del ámbito del proyecto, ¿no? Gatica, Maruri, Lemoiz y Munguía. Con lo cual, bueno, dentro de las posibilidades creemos que sí que estamos haciendo todo lo posible por la transparencia y la divulgación del proyecto. Muy bien. Nos llega otra consulta de un particular que dice: me gustaría saber qué durabilidad tiene este proyecto, esto es, cuándo caducará o cuándo dejará de ser válido. También me parece importante saber quién se responsabiliza de retirar la basura generada. Me parece importante saber qué coste económico tendrá retirarla para hacer una valoración exacta del coste del proyecto. Sí. No lo hemos recogido en las presentaciones que hemos dicho. Esta infraestructura, su vida útil, su duración, como nos preguntan, estimada es de diseño, por parte del diseño, es de 40 años. En general, todas las infraestructuras eléctricas que se construyen, o la gran mayoría, tienen esa vida útil.
Eso no quiere decir que a los 40 años ya deje de servir y se tenga que retirar, sino que la experiencia nos dice es que tenemos bastantes instalaciones que superan esa vida útil de diseño y continúan funcionando con un correcto mantenimiento, siguen cumpliendo su función durante más tiempo. En cuanto a lo de retirar la basura, por supuesto, durante la fase de construcción en eso haremos mucho hincapié y todo quedará, todos los caminos o todo igual o mejor de lo que estaban antes de entrar a construir. Y en cuanto al coste económico, yo creo que se está refiriendo la pregunta al desmantelamiento, una vez que se concluya su vida útil. No estamos tan acostumbrados en nuestro sistema eléctrico todavía a llegar a esa fase porque tenemos activos no tan antiguos, o los antiguos se han ido haciendo unas renovaciones parciales, pero las condiciones de las autorizaciones administrativas y ambientales impondrán en detalle qué condiciones desde el punto de vista ambiental se pueden recoger y que tendremos que cumplir cuando este enlace cumpla su vida útil. O sea que eso es una fase un poco temprana para contestar, pero sin duda en las autorizaciones ambientales se nos exigirá al promotor esas condiciones de desmantelamiento. Muy bien. Otro particular nos envía 2 preguntas. Por un lado dice: quisiera saber cuál es el voltaje total que pasará por dicho trazado y sus implicaciones o riesgos para la salud de cualquier ser vivo situado sobre la parcela, condiciones y distancias de seguridad con respecto al trazado de los 4 cables, etcétera. Su segunda pregunta dice: por otro lado, quisiera conocer el grado de flexibilidad del trazado presentado a fin de minimizar los daños causados sobre los terrenos. Diego, no sé si esta... Sí, esta puedo contestar yo. En relación al voltaje, son 400 kilovoltios en corriente continua. En cuanto a las implicaciones y riesgos sobre la salud, vamos a ver, los diferentes estudios epidemiológicos, biológicos, que han analizado posibles efectos nocivos de los campos magnéticos estáticos sobre nuestra salud no han confirmado ningún efecto a largo plazo en la salud. Sí que se sabe que si nos sometemos a valores muy intensos durante el momento de esa exposición podemos tener efectos nocivos a corto plazo que cesan una vez dejamos de estar sometidos a estos campos. Para prevenir estos efectos a corto plazo hay diferentes organismos, sobre todo ICNIRP, la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, que han establecido unos niveles de referencia que, como ya se ha comentado anteriormente, para el campo estático son de 40.000 microteslas. Si el nivel de campo no supera este nivel de referencia, se cumple con la restricción básica y, por tanto, la recomendación. En cambio, si se superase ese nivel de referencia, entonces sí que se debería analizar si se supera la restricción básica. Como ya hemos explicado anteriormente, en el caso que nos ocupa, los valores más altos generados por la instalación se situarían en unos 115 microteslas, por tanto, donde el cable estuviera más cercano a la superficie. Por tanto, son un valor de unas 400 veces inferior al valor de referencia establecido por la recomendación europea. Y la otra pregunta relativa al grado de flexibilidad del trazado. Sí, nosotros, como ya hemos explicado, hemos hecho un análisis en el estudio de impacto ambiental, un análisis multicriterio del trazado. Nosotros hemos propuesto el que hemos considerado, a raíz de todos los análisis de los aspectos ambientales, socioeconómicos, de todo el entorno, hemos propuesto el que es el trazado, a nuestra consideración, de menor impacto. Por supuesto, durante el proceso de información pública, todos aquellos personas o entidades que puedan participar en dicho proceso pueden hacer alegaciones o propuestas de mejora del trazado. Cada una de ellas se analizará, se estudiará y en función de las posibilidades que tenga cada una de ellas se podría aceptar, modificar o adecuar el trazado en algún punto concreto. Por tanto, sí, estamos abiertos a recibir sugerencias y
y opiniones de todos los implicados en el proceso de información pública. Ahora, por eso, estamos en una fase en la que se ha presentado un anteproyecto, que es la propuesta de trazado. Por tanto, hay diversas oportunidades durante toda la tramitación administrativa del proyecto para realizar estas aportaciones. Eso es. Sí, yo creo que había alguna otra pregunta relacionada con o similar en el sentido de distancias a viviendas o el impacto que puede tener a viviendas cercanas, ¿no?, en cuanto a campo magnético. Un poco lo ha contestado Diego. Solo quería añadir que bueno, el criterio principal de diseño ha sido evitar todo lo posible, dentro de también cumplir con el mínimo impacto ambiental, evitar las zonas habitadas. Por el tipo de zona, pues no todas las zonas habitadas, porque hay caseríos dispersos, se pueden evitar, pero la gran mayoría sí. Es cierto que, y no vamos a decir otra cosa, sí que el trazado pasa cerca de una serie de viviendas que son, no sé, del orden de 40 o así, en los que ese ajuste de trazado pues podrá tener sentido a la hora de encajar el mejor trazado para todos. En los niveles que estamos diciendo de campo magnético, siempre estamos hablando de niveles máximos, justo encima de la zanja, justo encima de los cables. Es decir, se veía en la gráfica, aunque no es fácil de distinguir a lo mejor vía online, pero ese es el valor máximo, que como decimos está pues, del orden de 400 veces por debajo de los valores que marca la normativa, pero uno, en cuanto está fuera de la zanja y se desplaza transversalmente a varios metros de la zanja, los valores ya disminuyen muy rápidamente y entonces serían mucho menores que el valor del campo magnético terrestre. O sea que no es solo que los valores máximos justo sobre los cables en las condiciones más desfavorables que hemos dicho pues ya son muy inferiores a la normativa, sino que en cuanto nos alejamos y nos salimos de la zanja, pues a pocos metros ya los valores son muy bajos. Con lo cual, pues si hubiese alguna edificación cercana al orden de decenas de metros, pues los valores ya serían prácticamente difíciles incluso de medir físicamente, de lo bajos que son. Vale, era por compendiar que hemos recibido 3 o 4 preguntas sobre lo mismo. Así es. Una pregunta más, también de un particular, apunta lo siguiente. Dice, en los primeros 400 metros aproximados del trazado, desde el acantilado adentrándose en el mar, ¿se abre zanja? ¿No se mueve ninguna roca del lecho porque los cables son introducidos de forma que no se toca la superficie del suelo marino? Sí, eso la puedo contestar yo. Sí, así es. Tal como ya hemos apuntado anteriormente, la salida al mar se realiza por perforación horizontal dirigida, de manera que se evita en todo momento la afección en ese entorno próximo al acantilado, la afección del terreno superficial. El cable emergerá, digamos, a unos 600 metros de distancia del acantilado de manera puntual, de manera que sería ese punto donde empezaría la protección del cable en el tramo submarino, pero en todo el tramo del acantilado la perforación dirigida lo que consigue es evitar todas estas afecciones sobre el lecho rocoso y sobre el propio acantilado. Muy bien. Una pregunta más señala, dice, parece que por mar entran 6 líneas, dice, 2 de ellas son de fibra óptica. ¿Qué recorrido tienen una vez que lleguen a tierra? Juan, no sé si tú quieres. Sí. Realmente son 4 cables eléctricos y 2 cables de fibra óptica, pero siempre siguen un trazado conjunto y paralelo. Físicamente, desde el punto de vista constructivo, lo dividimos en 2 zanjas para poder construir primero una y luego la otra, y así
compactar al máximo la afección en el trazado. Pero sí, en todo momento discurren de forma paralela. Muy bien. Preguntan también, ¿qué porcentaje de la electricidad que se va a transportar por este enlace se va a perder? Vale, sí. Gracias por la pregunta. Yo creo que se refiere a las pérdidas, ¿no? Por transportar cualquier tipo de energía. Al transportarla, pues hay unas pérdidas asociadas. Con la tecnología de corriente continua, estas pérdidas se minimizan bastante, y eso permite que, bueno, en este enlace de 400 kilómetros de longitud en cable, pues las pérdidas van a ser inferiores al 3,5%. ¿Vale? Eso en las condiciones más desfavorables posiblemente bajen casi todo el rato del 3%. Muy bien. Otra pregunta también de un particular. Apunta, dice, ¿los propietarios afectados directamente por el trazado recibirán algún tipo de compensación? Vale, pues sí, no hemos entrado mucho al detalle, pero esta pregunta tiene todo el sentido. Gracias por plantearla. Estamos considerando pues una afección con las zanjas, ¿no? De unos 6-7 metros de ancho en función del espacio disponible. Entonces estamos hablando de una ocupación permanente y de una ocupación temporal que es un poco más ancha. Ahora, en este momento de la tramitación que empezamos, no es un anteproyecto, con lo cual las afecciones concretas pues no son definitivas y no están detalladas, pero después, en la siguiente fase, cuando lleguemos a esas afecciones concretas y en la segunda parte de la información pública, aparecerá la manera de trabajar de Red Eléctrica es a esos afectados se tratará de llegar a un acuerdo amistoso con ellos para compensar económicamente esas servidumbres, ¿no? Y bueno, la experiencia es que en nuestros proyectos la mayoría de las veces sí que llegamos a un acuerdo amistoso, pero efectivamente esa sí que ya sea del vía amistosa o no, pero en definitiva los propietarios afectados directamente por el trazado en sus terrenos reciben compensación económica. Muy bien. Otra persona nos envía dos preguntas. La primera dice, desearía conocer con el mayor detalle posible por dónde pasa la conducción subterránea en la localidad de Maruri. Y su segunda pregunta dice, en el caso de que queramos hacer alegaciones, ¿cuál sería el procedimiento? Vale. Sí, hemos ido un poco deprisa en el trazado, pero la presentación la vamos a colgar en la página web, el vídeo también, con lo cual pues podrá verse con más detenimiento. Entonces las afecciones concretas de cualquier persona pues nos puede contactar y podemos detallarlas incluso más. La segunda parte de la pregunta, perdón. La segunda pregunta decía, en el caso de que queramos hacer alegaciones, ¿cuál sería el procedimiento? Entonces, sí, es importante recalcar los dos tipos, las dos vías de comunicación que son independientes y diferentes, ¿no? Por un lado, cualquier duda sobre lo que hemos presentado hoy o lo que está a disposición del público en la página web o va a estarlo, pues a través del buzón de Golfo de Vizcaya @inelfe.eu lo atenderemos. Pero esa no es la vía de comunicación formal y reglada de la tramitación administrativa. Entonces las alegaciones formales se tienen que presentar dentro del procedimiento, que el procedimiento lo lidera la subdelegación del gobierno en Vizcaya, que es quien realiza los anuncios y quien realiza la información pública, ¿vale? Entonces esa es la vía, digamos, oficial en este proceso, y en la segunda fase de la información pública también la vía oficial de hacer alegaciones. Muy bien. Nos llega otra pregunta de la Federación de Cofradías de Pescadores de Vizcaya, que dice,
sobre el alcance de la evaluación del impacto ambiental del proyecto. Dice, hay que tener en cuenta que en la zona donde se trabajará en la instalación de la red faenan muchísimos barcos, que podrían quedar afectados en algún momento. Y apuntan que no conocen las afecciones de la red en el medio marino, basado en algún estudio científico. No sé si Juan quiere. Sí, nos hemos centrado quizás más en el ámbito terrestre, aunque hemos explicado cosas del ámbito marino. Digamos, el análisis de afecciones y el análisis de evaluación ambiental y de afecciones al medio marino ahora es el momento, ahora es cuando lo hemos terminado y es lo que forma parte, una buena parte del estudio de impacto ambiental que estamos presentando. O sea que ahí va todo definido y explicado. En la fase anterior estábamos recopilando, ¿no?, toda la participación pública y la fase de tramitación previa, recopilamos toda la información para poder hacer el mejor estudio de estos impactos, incluyendo en el medio marino. Por eso en el estudio de impacto ambiental aparecen capítulos específicos sobre afección al sector pesquero, como hacemos en todos nuestros estudios de impacto ambiental, y ahí se recogen en concreto, pues como digo, pues ese tipo de afecciones y afecciones al medio marino más en general. En cuanto a los estudios, o sea, nos consta que es una zona que faenan muchos barcos y bueno, independientemente o adicionalmente a lo que indicamos en el estudio de impacto ambiental y por supuesto con el sector pesquero, pues todavía tenemos mucho que trabajar y que colaborar. Lo que podemos añadir es la experiencia que hemos tenido en otros enlaces submarinos similares, ¿no?, que hemos hecho sobre todo en el estrecho de Gibraltar, pero más recientemente en Baleares. Hemos realizado proyectos, instalado cables en zonas que tenían recurso pesquero y que había pesca, y bueno, pues con diálogo y con buena voluntad de colaboración y de minimizar afecciones, pues siempre hemos conseguido llegar a acuerdos y a que el impacto durante la construcción pues sea el mínimo imprescindible, ¿no? La experiencia también que tenemos de los enlaces submarinos que están en servicio, instalados por Red Eléctrica desde hace 20 años, pero también instalados por otras empresas en el mundo desde hace incluso más, pues lo que concluye, lo que se puede concluir es que las afecciones que tenemos que controlar más es durante la instalación de los cables, porque por el diseño del proyecto y los métodos de instalación, lo que se busca es que no haya ningún tipo de afección durante la fase de explotación de la instalación, es decir, una vez que terminamos la instalación. Entonces, bueno, pues es un poco por añadir esto del sector pesquero que nos ocupará mucho en los siguientes meses, claro. Muy bien. También vinculado con el medio marino nos llega otra pregunta. Dice, a nivel de tramitación de este proyecto, el órgano sustantivo de la parte marina entiendo que es el Ministerio, al ser competente en el ámbito marino. Sin embargo, para la parte terrestre, el órgano sustantivo también es el Ministerio o es el Gobierno vasco. En caso de que sea el Gobierno vasco, ¿cómo se van a coordinar la tramitación por parte de ambas administraciones? Muy bien, pues quizás es verdad que no hemos entrado en ese detalle, pero es una buena pregunta. Estos proyectos complejos de infraestructuras pues tienen una tramitación especial y es bueno detallarlo. Quizás mi compañero José Antonio Miranda puede dar algún detalle más. Sí, hola, buenas tardes. Efectivamente, la Administración General del Estado... Sí, buenas tardes. Ahora, perfecto. Ahora, buenas tardes. Efectivamente, la Administración General del Estado es la competente tanto en la tramitación de lo que será en la siguiente fase el dominio público marítimo terrestre, como en esta fase temprana en la que estamos, con un anteproyecto de la evaluación de impacto ambiental, en la que va a ser el encargado de la tramitación. No obstante, la parte competente del Gobierno vasco es fundamental, al igual que la del territorio histórico de Vizcaya, por las competencias en carreteras, en obras públicas y en diversas áreas sectoriales. La coordinación va a ser necesaria y fundamental
de las diferentes administraciones, también junto con los ayuntamientos, es voluntad de la compañía, y ahora en este momento en el que nos encontramos van a salir a información pública estos anteproyectos, estudio de impacto ambiental, y van a ser unos 130 organismos, asociaciones, los consultados y a los que se les va a solicitar condicionados o posicionamientos al respecto del proyecto. Por lo tanto, es necesario efectivamente una coordinación permanente entre las diferentes administraciones, pues para lograr el proyecto más idóneo, y que cuando se pueda ya, una vez se disponga de la declaración de impacto ambiental y un trazado validado, pues ya se puede de alguna forma obtener las diferentes autorizaciones sectoriales de cada una de estas administraciones. Muy bien. Otra pregunta se centra en el mantenimiento. Dice, ¿qué tipo de mantenimiento tienen las zanjas o el cableado? ¿Tienen alguna instalación de sensores o medidores que controle el funcionamiento correcto? Sí, pues, quizás puedo dar yo algún detalle. Sí, los cables son los cables suelen contar con monitorización a distancia. En general, casi todas nuestras infraestructuras lo tienen, sobre todo estas tan de tecnología novedosa. Con lo cual, el mantenimiento in situ de los cables y las zanjas es prácticamente nulo. Se pueden monitorizar a distancia en casi todo momento. Sí. Muy bien. Tenemos alguna pregunta más. Dice, ¿están seguros de que dejarán todo como en teoría dicen? Caminos arreglados, parcelas en su estado inicial, etcétera. Sí, eso es un compromiso que adquirimos, claro, desde el principio, y que hacemos cumplir a nuestros contratistas, y que por supuesto que una vez que concluyamos los trabajos, pues todo quede igual o mejor de lo que estaba. Hemos puesto algunos ejemplos, y son ejemplos de obras nuestras, pasadas, ¿no? Entonces siempre podemos poner eso como ejemplo, o cualquier otro ámbito en el que hemos trabajado en otros proyectos como demostración que nos lo tomamos en serio y que ponemos empeño y supervisión directa para que se cumpla. Muy bien. Una pregunta más. Dice, en la interconexión de Santa Llogaia se importa bastante más de lo que se exporta. ¿Estáis importando energía nuclear? Bien, sobre importación y exportación, tampoco hemos querido entrar en ese detalle sobre la función, o solo hemos pasado muy por encima de los objetivos del proyecto, pero bueno, hay que, por dar contestación, la importación y exportación depende fundamentalmente de las condiciones del sistema y del precio, ¿no? Generalmente, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, a nivel país, solo exportamos una parte muy pequeña de la energía eléctrica que consumimos, ¿no? Eso fluctúa cada año, pero puede estar del orden del 3%. El refuerzo de interconexiones no es para importar más o exportar más, sino para que el sistema sea más eficiente. Es decir, con Portugal, que tenemos mucha facilidad porque tenemos mucha frontera, y no frontera compleja como son los Pirineos, pues tenemos bastante interconexión, y entonces la conexión es eficiente en el sentido de que el precio es igual a los dos lados de la frontera en todas las horas del año, o prácticamente todas, que eso no pasa con Francia. Con lo cual, la energía que podamos exportar puede ser, pues, en un momento dado, porque en el sistema peninsular sobre mucha eólica y mucho solar, y entonces sea más barato que en Europa, y entonces se exporte. O puede ser que el recurso eólico esté en el Mar del Norte, y allí es donde sea la energía más barata de Europa, y entonces que nos aprovechemos otros países, mediante las interconexiones entre los distintos países, nos aprovechemos de esa energía más
más barata. O sea que en función de las condiciones pues puede fluctuar en un sentido o en el otro. Muy bien. Otro particular nos envía 2 preguntas y dice: ¿cuántos metros de servidumbre hay que dejar en el trazado subterráneo? ¿Hay posibilidad de modificación de trazado? Vale. Sí, un poco creo que en cuanto a la modificación hemos explicado antes que es una propuesta de trazado con un anteproyecto y un estudio ambiental. Lo que surja de esta fase de tramitación, con eso pues habrá ocasión, si de una manera justificada, de hacer ajustes de trazado. Entonces la respuesta es sí. Y en cuanto a la servidumbre, pues lo hemos indicado un poco la anchura de esa servidumbre, y que está limitada a esa anchura. Y solo a esa anchura. Dentro de ese pasillo, digamos, en la mayor parte del trazado, como hemos visto, es por caminos existentes, con lo cual después de los trabajos pues será el mismo uso que había hasta ahora, pero también en la zona de prados, en Maruri y Gatica, porque no podemos usar todo el rato caminos por no existir caminos hasta allí. En esa zona pequeña de prados el uso también se podrá, o sea, el pasillo utilizado por las zanjas en la ocupación podrá volver a utilizarse en su uso original de prados o de pastoreo o agrícola. Muy bien. Nos llegan algunas preguntas más que dicen: ¿qué ángulo puede llegar a describir la trayectoria del cable? ¿Puede trazar ángulos de 90 grados? ¿Qué anchura puede llegar a ocupar el conjunto de perforaciones dirigidas? Sí, bueno, la anchura, sí, la anchura que decimos es en la configuración normal, ¿no? De las 2 zanjas. Es verdad que en la zona de perforaciones dirigidas se ocupa una anchura mayor, porque los cables, según van cogiendo profundidad en esos tubos, pues deben separarse más. Entonces, sí, yo creo que puede llegar a del orden de 20 o 30 metros de anchura en la parte más profunda. Aparecerá en los planos. Decía, ¿qué ángulo eso es. puede describir Sí. la trayectoria del cable? Sí, los ángulos sí son suaves, son cables de unos 15, 20 centímetros de diámetro, y no pueden hacer radios curvas muy cerradas, efectivamente. Estamos hablando del orden de 10 o 15 metros de radio como poco. O sea que las curvas a 90 grados pues tienen que tener ese tipo de radios, y con la zanja hormigonada incluso un poco más. Una pregunta más. Dice: ¿los ayuntamientos afectados recibirán algún tipo de compensación? Tratamos de colaborar con el territorio en la medida que podemos. Vamos a ser ahora mismo, bueno, ya somos vecinos de Gatica, porque Red Eléctrica tiene esa instalación en Gatica, y con el proyecto pues vamos a seguir siéndolo y vamos a convertirnos en vecinos de los otros municipios, y la intención de Red Eléctrica es bueno, pues apoyar a propuestas en el territorio, acompañando a los proyectos, pero no solo acompañando a los proyectos, porque bueno, nuestra vocación del tipo de infraestructura que tenemos es de estar implantados en el territorio, y con lo cual pues compensaciones directas no, pero tampoco tiene por qué, y tenemos muchos ejemplos de colaboraciones con muchos de los municipios en los que estamos implantados, y esa es un poco la voluntad que tenemos también para este proyecto. Ha entrado alguna pregunta más sobre construcción.
Y dice, 600 metros de la costa, dice, sale el cable, ¿a qué profundidad en el mar sale el cable? Luego dice, ¿a qué distancia transcurre la zanja de los últimos caseríos de Lemoiz? Y por último pregunta, ¿a qué distancia pasan los 6 cables del istmo San Juan de Gaztelugatxe? Vale. Vale, empiezo por la última. La distancia a San Juan es de unos 2,2 kilómetros, medios en línea recta. O sea, el punto más cercano del trazado previsto hasta San Juan va a ser de algo más de 2 kilómetros. Y después los cables salen de la perforación de la costa, la salida al mar, sale a unos 12 metros de profundidad, es decir, a unos 500 metros de la línea costera, de la línea de los acantilados. Preguntan también, ¿qué altura tienen los edificios de la estación conversora? Vale, sí. Bueno, podemos... son la altura máxima va a ser de 24 metros, es decir, en función de, bueno, luego el diseño de detalle específico con el adjudicatario, pues podrá ajustarse, pero requerimos que sea como máximo de 24 metros. Vale, y se está acercando las 8. Sí, yo creo que ya llevamos más de la media hora que habíamos dicho para dedicar al turno de preguntas. Así que aquí, pues llegamos al final de este webinar. No sin antes recordaros, tal como ha hecho Juan en varias ocasiones, que este evento se ha grabado y que se va a publicar en la web del proyecto, www.inelfe.eu, en concreto dentro de la sección del proyecto Golfo de Vizcaya. Además, agradecer la cantidad de preguntas que hemos recibido, todas aquellas que no haya dado tiempo a contestar o que puedan seguir entrando a partir de ahora serán contestadas y serán también publicadas en la misma página web del proyecto. Y nada más, hasta aquí todo por nuestra parte. Confiamos en que este encuentro haya sido muy útil para todos los que nos habéis acompañado hoy. Muchas gracias por estar al otro lado. Eskerrik asko, guzti hoi eta arratsarteon.